¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy asustada. El mundo realmente no es justo. Tenía miedo. Esta era su casa, y tenía mucho miedo. Se supone que el hogar es donde te sientes seguro, pero ahora mismo se sentía totalmente desnudo y cubierto de carne en un estanque de pirañas. Tenía sentido. Las únicas en este lugar eran sus hermanas mayores, tendría que sentirse seguro con ellas. Pero no podía. Entre más avanzaba en ese lugar, más recuerdos de aquella semana infernal acudían a su mente. Sabía que su familia había exagerado una superstición sin fundamentos, pero lo que hicieron se pasó totalmente de la raya. Sacarlo de la casa, tratarlo como un paria, vender sus cosas, un traje de ardilla de la suerte. Tendría que sentirse enfadado al recordar todo eso, pero solo podía sentir decepción. Tantos años juntos para terminar así, como algo como la suerte podía hacer eso. Como algo como la suerte podía echar a perder todo lo que habían construido con amor y confianza. No fue la suerte. La suerte no es más que una palabra. Su familia escogió darle un valor más grande que a él. Lincoln aún no estaba muy seguro de si debería odiar a sus padres por permitir todo esto. Su corazón se detuvo cuando una luz iluminó el piso de arriba. Abrió su boca como si quisiera gritar, pero aguantó lo mejor que pudo para solo abrirla con cara de tonto mientras sus pupilas se contraían. ¿Quién era? Lincoln escuchó algunos pasos por el pasillo. Si iba al baño, entonces solo había una persona que tendría que pasar por las escaleras. Lincoln se quedó totalmente congelado sin saber qué hacer. ¿Por aquí? Sintió algo temblando dentro de él y miró hacia la cocina. Pudo ver como algo largo y de un color rojizo parecía ondear y desaparecer por la esquina. Sintió una nueva ola de miedo mientras el tiempo parecía ir más lento a su alrededor y los pasos de su hermana se acercaban. Sin pensarlo mucho, terminó caminando hacia la cocina. Su cuerpo desapareció dentro de ella en el momento en que Lynn pasó por las escaleras hacia el baño. Lincoln observó la cocina con cuidado, en busca de lo que sea que hubiera entrado antes que él. No podía darle un nombre a lo que vio, fue simplemente algo largo y de color rojo que ondeó un poco. Le recordó aquellos pedazos de tela que Lenny solía mover de un lado a otro cuando estaba cosiendo. Pero no encontró nada similar en la cocina. Todo estaba vacío. Se lo imaginó. Mientras revisaba, comenzaron a lloverle los recuerdos de cuando comía en esa mesa junto a sus hermanitas.
Recordó cómo Lisa sonreía cuando tiraba cucharadas de comida hacia sus hermanas. Esa Lisa y la que él conocía eran las mismas. Lincoln no podía ver a esa niña como la mente perversa que lo había utilizado como una rata de laboratorio. Cuando cambió todo, se acercó al lugar de sus dos preciosas gemelas, Lana y Lola. Lola lo había obligado a ir a muchos lugares con ese traje de ardilla para que su suerte la acompañara, y se enfadaba mucho con él cuando no ganaba el primer lugar. Lincoln recordó cuando la abrazaba y le daba apoyo en sus derrotas. La niña podía ser un demonio, pero era su hermana pequeña, y Lincoln la amaba tal como era. Ahora lo odiaba por todo esto. No necesitó terminar de escuchar sus palabras cuando interrumpió la conversación de Lisa para saber lo que Lola pensaba sobre él. Escuchó el agua del baño correr y la puerta abrirse. ¿Te lavaste las manos, Lynn? Por un segundo creyó que lo había dicho en voz alta y se tapó la boca con fuerza. La puerta del baño se cerró y escuchó a su hermana caminar por el pasillo. Nuevamente su corazón salió disparado entre más cerca la escuchaba. Lincoln se quedó contra la esquina esperando a que pasara. El sudor comenzó a correr por su frente mientras le llegaba el crujir de los primeros escalones. Su suerte en acción. Lincoln caminó de puntas hacia la otra habitación. Había 2 cajas de pizza sobre la mesa de los mayores. Lincoln sintió nostalgia y algo de hambre y se ocultó en la esquina. Debió comer algo antes de venir, pero su estómago parecía congelado en ese momento, ni siquiera había podido ir al baño, y ya comenzaba a sentir deseos de usarlo. Porque sus necesidades fisiológicas se reactivaban justo ahora. Una de las raras maldiciones que Lucy practicaba sobre su cuerpo cuando dormía había surtido su efecto. El recuerdo perturbador del video que mostraba a la gótica de la familia metiéndose a su cuarto y dibujando distintos círculos mientras entonaba cantos raros no le llegó en el mejor momento. La luz de la cocina se encendió y Lincoln se pegó aún más a la pared. Tragó saliva cuando vio la espalda de Lynn frente al fregadero de la cocina. La chica se apoyó ahí y se quedó en silencio por lo que pareció un minuto entero. Entonces la deportista tomó un vaso y se sirvió agua. Lincoln se alejó hasta perderla de vista y esperó. Cuando la chica terminó de tomar agua, volvió a quedarse quieta y luego se alejó. Las luces se apagaron y Lincoln la escuchó subir por las escaleras hasta cerrar la puerta de su cuarto. Todo el aire escapó de su estómago y se limpió el sudor de la frente. Todas sus ideas de la infancia de ser un gran espía acababan de terminar en ese momento. Era totalmente diferente hacerlo que verlo en la pantalla de un televisor. Se quedó esperando en ese lugar a que Lynn volviera a dormir, no podría tardar mucho. Eso es... Lincoln rodeó la mesa de los mayores y tomó una taza de la repisa de la chimenea. La palabra mamá estaba mal escrita en ella. Sonrió con algo de nostalgia, no recordaba la última vez que la vio. Fue un regalo del Día de las Madres, que él había hecho en la clase de manualidades a los 4 años. Como había llegado allí, para este tiempo había creído que ya la habrían tirado a la basura, o estaría en una caja en el ático. Los tiempos felices. Dejó todo a un lado y se dirigió arriba. Una repisa más grande lo detuvo. La repisa de los trofeos le parecía aún más grande de lo que recordaba. Todo un símbolo del talento y el reconocimiento de sus hermanas. El suyo solo tenía un trofeo, y era algo que siempre le gustó contemplar. Sus hermanas lo prepararon con amor, y es por eso que Lincoln siempre lo consideraría el mejor trofeo de todos. Por un segundo pensó en llevárselo. Aquel día podría haberse humillado públicamente y comenzado el terror de Christine hacia él, pero al final sus hermanas habían demostrado que lo amaban. Estaba seguro que aún sin humillarse lo hubieran perdonado, o al menos eso le gustaba pensar, y siempre que tenía dudas sobre su talento, miraba el trofeo y limpiaba sus telarañas. Esta vez no fue la excepción. Lincoln sacó el trofeo de la repisa y lo limpió con un pequeño pañuelo. Tuvo especial cuidado de no destrozarlo mientras pasaba sus manos por él y terminaba de sacar todas las telarañas y el polvo. Limpió un poco el pequeño espacio que ocupaba y lo colocó otra vez donde estaba. Se sintió un poco mejor después de hacerlo, pero no cambió en nada su situación.
Entonces lo vio. El trofeo de béisbol de Lynn parecía estarse burlando de él mientras caminaba hacia las escaleras. A veces sentía que ese trofeo había sido el origen de todo. Lynn pareció cambiar para obtenerlo, y una vez lo obtuvo su comportamiento hacia él se volvió peor. Algunas noches Lincoln fantaseaba con destruirlo hasta que no quedara nada, y quizás liberar a su familia de cualquier tipo de hechizo del que hubieran sido víctimas. Esperanzas vacías e inútiles. Simples fantasías de niños. Era solo un trofeo. Ni siquiera era de oro real, sino una aleación de bronce pintado. Lynn solo había sido una mala perdedora. Una nueva luz se encendió arriba, Lincoln rodó los ojos mientras el aliento se le escapaba y volvió a ocultarse en la cocina. La idea de ocultarse en la cocina le pareció mal al instante, no era el primer lugar que sus hermanas y él mismo solían visitar cuando bajaban esas escaleras por la noche. Volvió a moverse hacia la otra sala y cerró los ojos mientras soltaba un poco de aire en silencio. Todo esto le empezaba a parecer estúpido. ¿Qué tan difícil podía ser llegar a la planta alta? Al menos la distracción en la repisa de trofeos había impedido que se cruzara con la hermana, que ahora estaba bajando por las escaleras. Como lo esperó, la luz de la cocina se encendió. ¿Por aquí? La visión de Lincoln tembló y vio nuevamente algo largo y rojo ondear hacia la sala. Lincoln miró hacia la luz de la cocina y se movió en silencio. En el mismo momento que pasó hacia la otra habitación, pudo escuchar cómo los pasos ahora se movían y la luz se encendió en el lugar donde hace tiempo estuvo oculto. ¿Un poco de hambre, hermana? Lincoln se pegó aún más a la pared. Cuando había bajado, había estado tan concentrado en esconderse que no había notado a alguien más bajando por las escaleras. No pude comer mucho. Ya sabes cómo terminó todo. La voz de Lori se escuchó un poco atragantada. Lincoln tenía que tener cuidado. Pese a toda la música, el oído de Luna estaba sumamente desarrollado, y Lori podía ser muy intuitiva cuando no estaba en su celular. Dame un poco de eso. Luna pareció acercarse y tomar otro trozo de pizza de la caja. Tampoco pude comer mucho. En realidad, me sorprende que Lynn ni siquiera pudiera comer. Luna pareció hacer una pausa. Tiene mucha suerte de ser menor de edad. Dijo con frialdad. Es suficiente de eso, Luna. Lori habló con un suspiro. La afectó mucho y no necesita que se lo recuerdes. Lo sé, lo siento. Ya sabes cómo me siento desde eso. Y el video solo hace que me sienta peor. Luna se sentó en una silla. Su voz sonaba distante pese a estar tan cerca. ¿Qué video? Habían visto uno de los videos subidos por Nega. Solo esperaba que Nega no hubiera subido aquellos videos sobre ellas. Ese sería el fin para la vida social de sus hermanas. No hice nada. Solo me quedé ahí y dejé que pasara. Lori se sentó en una silla. ¿Por cuánto tiempo planeaban quedarse ahí? No fuiste la única. Yo vi cuando empezó. Y en lugar de hacer algo comencé a revisar mi teléfono. Todo lo que quería era apoyo de mi Bobby. Y dije que las cosas fueran demasiado lejos. Todavía no puedo creer lo que dije. ¿Cuándo cambiamos tanto, hermana? Luna le preguntó con una voz ahogada. Solíamos ser una familia. ¿Cuándo acabamos así? ¿Cómo pudimos dejar que... Ni siquiera puedo decirlo? Luna golpeó la mesa. A mí también me gustaría saberlo. Quizás lo sabría si no pasara la mayor parte de mi tiempo frente a la pantalla de un celular. Lori se rió un poco. Aunque ya no tendrán que preocuparse por eso. Bobby terminó conmigo. Luna pareció ahogarse con la pizza. Lincoln casi sale de su escondite para traerle un vaso de agua cuando ella volvió a hablar. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta mañana. Lori habló con lo que le pareció resignación. A Lincoln le costaba creer las palabras de su hermana. Bobby rompió con ella. Imposible. Lincoln no podía pensar en la palabra pareja sin que apareciera una imagen de esos dos. Ya lo veníamos venir. Cuando todo esto empezó fue realmente un consuelo. Incluso trató de apoyarme y darme el beneficio de la duda. No podía mentirle, así que le dije todo.
¿Con todo te refieres a...? Sí, todo. Bueno, casi todo. Lori suspiró. Fue el origen de las peleas, y después de ese video que me mostraba mi mejor momento, se pusieron peores. ¿Sabes? Había evitado decirle lo que pasó en ese momento. Incluso yo sabía que no había hecho nada que no fuera a ver. Era mi responsabilidad hacer algo que yo hice. Cielos, debía haber hecho algo desde antes, pero no lo sé. Solo no hice nada. Ninguna lo hizo, Lori. No tienes que torturarte tanto por eso. Lincoln no podía comprender de qué estaban hablando las dos, pero la palabra video le recordó a los videos que vio en la laptop. Sintió algo de náuseas al recordar el rostro de Lori cuando Bobby la llevó al orgasmo sobre la mesa. Temió que esa imagen de los dos reemplazara a la que tenía antes, y se sintió ofendido de que Bobby la dejara después de hacerle todo eso a su hermana. Si todo el problema de ahora era por un video, quizás Nega sea el culpable. Tendría que revisar más tarde, quizás pudiera coaccionar a Nega de que los retirara todos la próxima vez que hablara con él. No quería que sus hermanas siguieran sufriendo por esto. Todo había ido muy lejos. Bobby tuvo razón al dejarme. Se rió un poco. ¿Qué tipo de madre hubiera sido si nos hubiéramos casado? Sí, ya soñaba con casarme con él. Me siento como una niña otra vez. Lincoln se sintió extrañamente mal al escuchar eso. Porque las cosas no podían continuar como siempre. Todo a su alrededor estaba cambiando muy rápido. El mundo no podía ir un poco más lento. Las dos continuaron comiendo mientras hablaban de cuando eran jóvenes y sobre chicos. Lori se escuchaba más animada, pero a la vez algo melancólica. ¿Cómo crees que esté ahora, Luna? Lori preguntó después de una pausa. Luna hizo la misma pausa antes de responder. John lo está buscando. Luna habló con un susurro que apenas pudo entender. ¿Qué? Shh, es un secreto. Luna se acercó a Lori y comenzó a murmurar. Sus voces se habían reducido demasiado para poder escucharlas bien. Pero fue en ese momento en que Lincoln reparó en lo idiota que había sido al quedarse ahí. Con las dos hablando podría haber subido las escaleras y llegado al ático con más facilidad. Solo tendría que tener cuidado de no hacer demasiado ruido para bajar las escaleras del ático, entonces podría esperar hasta que se durmieran para bajar. ¿Cómo no lo pensó antes? Había estado demasiado distraído con las voces de sus hermanas para poder pensar. No las había escuchado en mucho tiempo, y a veces tenía miedo de no poder reconocerlas. Pero más aún de la reacción que tendrían al verlo. Todavía le temía. ¿Y si saliera ahora? ¿Qué le dirían sus hermanas? Estarían sorprendidas, incluso un poco asustadas antes de reconocerlo. ¿Y luego qué? ¿Qué pasaría si les diera el tiempo suficiente para ver que era él? El chico mala suerte. El chico ardilla de la suerte. El hermano pródigo que regresa a casa. El cuerpo de Lincoln comenzó a temblar. El poco contenido de su estómago empezó a moverse de un lado a otro mientras más lo imaginaba. Yo a Carol. Lori pareció reír. Sí, ella y yo no tenemos una buena historia. Pero supongo que le di lástima. Y Bobby se negó cuando se lo pedí. Creo que a Ronian no le gustó la idea. Nuevamente volvieron a susurrar. No estaba listo. Así de simple. Lincoln no estaba listo para verlas, para escuchar sus voces. Quizás si le dieran una fecha podría prepararse, pero no ahora. No podía salir de sorpresa. En el caso de que estuvieran dispuestas a escucharlo, ¿qué les diría? Hola chicas, un loco me mostró videos interesantes y me dejó un regalito en el ático. ¿Vamos a dormir? Lori sugirió. Ve tú. Yo quiero distraerme con algo de televisión nocturna. Los ojos de Lincoln se abrieron cuando escuchó a Luna acercarse. Oh, no. No. Nada de eso. A dormir. Lori pareció sujetarla mientras se la llevaba por el camino hacia la cocina. Pero hermana... Luna habló con voz una mala imitación de niña pequeña. Lincoln las escuchó subir por las escaleras y cayó sentado contra la pared cuando escuchó como las dos se deseaban las buenas noches y cerraban las puertas. Ok. Continúa la operación infiltrarse en casa para
Oh, a la mierda con eso. Solo quiero terminar con todo esto y salir de aquí. Agitó la cabeza y se levantó. Hola, soy Lincoln. Estoy buscando algo que la policía no me llevó en su momento. Espero poder encontrarlo. Lo encontré. Bien, ahora es solamente cuestión de salir de mi habitación. Creo que ninguna de mis hermanas está cerca. En el próximo capítulo de llamada será Perdiendo el Tiempo. Lenny, ¿qué estás haciendo en mi habitación?